Mexicas. Fundación por Gabriela Carolina López Sóstenes, Paola Suárez Estrada y Brian Mendoza González. ¿Quiénes fueron? Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Para entonces, a pesar de una historia relativamente corta, de aproximadamente 350 años, entre 1150 y 1521 después de Cristo, en comparación con el largo tiempo en que se desarrollaron otras culturas en la región, no solo habían fundado y llevado a su apogeo dos grandes ciudades, sino que habían logrado establecer su dominio por la fuerza de las armas sobre la mayoría de los pueblos de la época. Aztecas o mexicas. Es fácil notar que a los miembros de esta cultura se les da el nombre de aztecas. Lo cierto es que lo más correcto es llamarlos mexicas. La primera denominación deriva de Aztlán, el lugar de origen del grupo, al parecer situado al noroeste de Mesoamérica, algo que aún no ha sido podido comprobar. En la época prehispánica, era común que los miembros de una sociedad recibieran su nombre de acuerdo al lugar en donde vivían. Conformación. Estaba conformada por varios grupos de campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes, en gran medida unidos por un origen y una cultura comunes, en la que la religión jugaba un papel muy fundamental. La arquitectura. Un estilo arquitectónico característico fundado en sus creencias religiosas. La expresión artística más conocida de la cultura mexica la constituyen las esculturas en piedra dedicadas a representar ya sea a sus dioses u otros aspectos de su rica y complicada cosmovisión religiosa, en mucho alimentada por las culturas anteriores, incluso por la de nuestros pueblos conquistados. La economía. El tributo, la agricultura y el binomio artesanía-comercio constituían los tres pilares de la economía de la cultura mexica. Cada uno era indispensable para los otros y su desarrollo dependía directamente de la guerra. La agricultura. La agricultura de la cultura mexica estaba perfectamente adaptada al medio ambiente. En las zonas secas se construyeron centenares de canales de riego para aprovechar las aguas de los lagos, ríos y lagunas, donde no se podía cultivar. Se crearon infinidad de chinampas, islotes artificiales de cieno apuntalado en sus esquinas con sauces acuáticos, que daban 2 cosechas anuales. Las chinampas, al igual que las restantes tierras, se dividían en 3 grupos según su poseedor, intercomunales, estatales y privadas. Su comercio. Esta economía de mercado corte imperial exigía un activo comercio cuyas rutas cubrían desde las costas del Pacífico hasta las del Golfo de México. Por eso los Posteca gozaban, como hemos visto, de un fuerte prestigio social. La actividad de los mercaderes no se limitaba al territorio controlado por la cultura mexica. La demanda de cacao, plumas de quetzal y otras materias tropicales llevaba a los Posteca a los lejanos mercados de Xicalanco, en el Golfo de México, y Xochoconoco, en la costa pacífica, importantes centros comerciales donde se intercambiaban las producciones del altiplano y del área maya. El trueque. Las compras se hacían a base de trueque, o lo más frecuente con moneda. El sistema monetario mexica se diferenciaba bastante del occidental, pues los valores de cambio más frecuentes eran las semillas de cacao y las mantas, cuyo valor dependía de su tamaño y calidad. Al respecto, interesa señalar que las mantas suponían una elevada porción de los tributos recogidos. Arte. Las artes representaron un desarrollo extraordinario. Los mexicas destacaron en todas las manifestaciones artísticas. Si bien fue la escultura en piedra, tanto de bulto redondo como en relieve, el campo que más trabajaron fue la escultura de la escultura mexica. Tiende al colosalismo y su estética geométrica y naturalista está pensada para causar una honda impresión en el espectador. También sobresalieron en las denominadas artes industriales, la lapidaria, plumería y cerámica. Su escritura. La escritura mexica no alcanzó la madurez de la maya. Los conceptos y objetos se representaban mediante dibujos más o menos realistas, aunque también exigían algunos glifos de tipo ideográfico y otros fonéticos, para transcribir numerosas sílabas y los sonidos A, E y O. Gracias a estos símbolos reproducidos en largas tiras de tatel,
de papel, de fibra de maguey o piel de venado. Plegadas como un biombo, la cultura mexica podía llevar las cuentas de los tributos, recordar los acontecimientos pasados y predecir el futuro. El Templo Mayor. El Templo Mayor es la denominación en español de Hueyteocalli, el gran templo de la capital azteca de Tenochtitlan, fundada en el año 1325, que fue conquistada y destruida por los españoles en 1521. En el Templo Mayor pueden observarse 7 fases de construcción. Cada fase nueva dejaba intacta la edificación anterior, superponiendo al nuevo templo como una envoltura. La pirámide doble escalonada, constituida por 4 plataformas superpuestas, simboliza 2 montañas sagradas. Al norte, a la izquierda, el Tonacatepetl, en donde según la creencia de los mexicas los dioses almacenaban el maíz, y a la derecha, el Coatepec, en donde al nacer el dios de la guerra Huitzilopochtli luchó contra su hermana Coyolxauhqui y sus otros 400 hermanos. En la sociedad existían 2 clases de escuelas. La primera de ellas era el Telpochali, casa de mancebos o de los jóvenes. Se trataba de centros de enseñanza para los muchachos del pueblo en general. Los hijos de nobles de los guerreros sacerdotes acudían al Calmecac. El sacrificio humano. Este tipo de ritos se realizaba de diversas maneras y una de ellas era el empleo de una piedra de sacrificios, un cuchillo de pedernal y un recipiente para ofrendar los corazones llamado cauchicalli. Revestía gran importancia ya que era la manera en que la muerte siguiera la vida. A través del sacrificio humano se ofrendaba lo más preciado, la sangre y la vida misma, para que a través de la muerte surgiera la vida. Tras complicada ceremonia que duraba varios días y en la que morían esclavos y un perro guía, los restos del difunto, adornados con joyas de piedra y metales, eran quemados, para posteriormente introducirlos en una urna, junto con los cabellos del difunto y algunos de los objetos que lo adornaban. La religión. La religión era el resultado de la fusión de dioses de otras culturas. La religión practicada por los mexicas estaba más enfocada hacia el sincretismo que al politeísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas, más que imponer a sus propias deidades, explicó el antropólogo Rafael Tena, quien presentó en su libro La religión mexica en el marco de la 25 Feria del Libro de Antropología e Historia. Rafael Tena también señaló que existían 15 deidades principales como Meteotl, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli y Mictlantecutli. Pero en las fuentes históricas se mencionan hasta 114 dioses, que se dividen en 3 grupos, creadores y provenientes de la fertilidad agrícola y humana del placer, y de la energía cósmica, de la guerra y los sacrificios humanos. El arte mexica. Se enfocaba principalmente en el descubrimiento de ideas y habilidades que facilitaran la vida cotidiana de las personas, recabando los conocimientos que se habían de las culturas de sus alrededores, venerando a las personas como dioses debido a sus proezas en vida. Era el mayor honor que podía otorgarse al inmortalizarlos en rituales por los cuales se les honraban con sacrificios en sus figuras para así asegurar abundancia y dicha a su reino. Los 4 Tezcatlipoca. Tezcatlipoca significa espejo humeante, y sabemos que existen 4 Tezcatlipocas. Según las fuentes del Sema Nahuac, en los mitos los Tezcatlipocas aparecen como hijos de la misma pareja creadora, pero es probable que el mito fuese reelaborado, ya sea por los sacerdotes monjes españoles o quizás al transcurrir los siglos en los mismos pensamientos del Sem Anahuac. Y quizás el verdadero mito trate sobre las etapas y la trayectoria salvífica del dios Ometecutli. Esta afirmación como producto de una conjetura. No hay que olvidar que igualmente los Tezcatlipoca representan los 4 vientos, los puntos cardinales y los 4 elementos antiguos: norte, sur, este, oeste, agua, tierra, fuego, aire. Se representa al Tezcatlipoca hombre, que era el norte, negro, el enemigo interno, la muerte,
a Xipetotec, el este, rojo, que representaba el desprendimiento de la materia, la renovación, a Tlaloc, en el sur, azul, representaba la vida y el crecimiento, y a Quetzalcóatl, al oeste, blanco, que representaba la sabiduría y el espíritu. Los atavíos de los dioses. Los atavíos de los dioses mexicas estaban hechos con diversos elementos naturales, aunque tal variedad no impedía que uno mismo material se utilizaba para fabricar objetos diferentes. Se tiene en cuenta el hecho de que los atavíos de los dioses tenían una significación relacionada con sus campos de acción. Este artículo examina sus modalidades de uso y sus símbolos. Se analizan dos elementos particulares: las plumas de garceta blanca y el oro, los cuales revelan de la polisemia, que es un concepto central en los adornos de los dioses, y dos principios, al menos permiten distinguir los diferentes símbolos asociados en un mismo material, o el tipo de atavío llevado puede influenciar en su significación, o son las combinaciones de elementos naturales, enlazados y formando un conjunto de atavíos las que son significativas. La vida ultraterrenal del difunto. Se creía duraba 4 años, en el momento de su muerte, que era una continuidad, y al haber finalizado renacerían según la enseñanza y de la manera de morir. De ahí dependía si irían al paraíso o al inframundo. La vida del ser tenía 4 destinos: o el Tlalocán, o el Omeyocán, Mictlán o Chichihuacualco. El Tlalocán. El Tlalocán o paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia. Es un lugar lleno de alegrías, sin penas, en donde nunca faltan las mazorcas de maíz, las calabazas, chiles verdes, jitomates, frijoles y flores. Lleno de vegetación, animales e insectos pequeños, parecido a un paraíso terrenal. Aquí iban quienes morían por situación relacionada con el agua, el lugar donde se relacionaron los ríos de la vida, donde está la fertilidad. El Omeyocán era el lugar donde habitaba el sol, el cual se consideraba un guerrero que libraba cada día una batalla para los mexicas. Perder la vida en su guerra era la mejor forma de morir, y este era su cielo. A este lugar también iban las mujeres muertas en parto. A los 4 años de haber muerto se convertían o reencarnaban en inmortales aves, y se alimentaban con el néctar de las flores en los jardines de Tonatiuhquicán, Casa del Sol, además que podían descender a la tierra. Se podían convertir en muchos animales con plumas brillosas y bellas, como lo eran los quetzales o los colibríes. Chichihuacuauco, lugar de los niños muertos. Era un espacio para los niños que tenían una edad menor al primer año y morían. Este lugar nace en árboles nodrizas, con senos maternos cuyos frutos, de los que brotaba leche. Aquí es donde los pequeños esperaban volver a la tierra cuando se destruyera la raza que la habitaba. Eran los niños que morían antes de que pues llegaran a la vida o no fueran bautizados. El Mictlán. A este mundo llegaban todas aquellas personas que fallecían por muerte común o causa por un accidente, lo que indicaba que no habían sido elegidos de una manera especial por los dioses. Regido por Mictlantecutli, en el Mictlán era un lugar oscuro, denso, bajo, en donde las almas deben realizar pruebas para poder resurgir, y para eso se debía cruzar un camino compuesto por 9 casas o dimensiones que corresponden a los estratos del inframundo. Los 9 caminos del Mictlán. Para llegar al Mictlán tenía que pasar 9 dimensiones o pruebas que se creía duraban 4 años, y al haber llegado al Mictlán, el ser podía encontrarse. La ceremonia duraba de 4 días después de la cremación del difunto. Se depositaban ofrendas. Representaban las etapas o obstáculos específicos que pasó Quetzalcóatl en el inframundo y pruebas que tuvo que superar. El Escuintlán, o también lugar en donde habita el perro. En este paraje los muertos tendrían que cruzar el ancho río Apanohuaculcahuilla, donde habitaba Xochitonal, una iguana gigante,
y cuyas orillas vagaban los muertos que no habían sido dignos porque en vida habían maltratado a algún perro, ya que para atravesarlo se requería de la ayuda de un perro, Xoloitzcuintle, de los cuales tenían la tarea de descubrir si el difunto era digno o no. De lo contrario, el difunto quedaba varado sin poder seguir con su trayectoria al descanso anhelado. Teme Momamictlán, o lugar en donde se juntan las montañas, región donde existían dos enormes cerros que se abrían y se cerraban chocándose entre sí, de manera continua, donde después de haber cruzado el río, el muerto tenía que cruzar al momento propicio para cruzar estos cerros sin ser triturados. Es la residencia de Tepeyotl, dios de las montañas y los ecos, señor de los jaguares. El Iztepetl, o montaña de obsidiana, región donde se encontraba una montaña con un sendero de pedernales obsidiana que desgarraban a los muertos cuando tenían que atravesarlo para cumplir su trayectoria. Es la residencia de Iztlanticutli, dios de la obsidiana, señor del castigo, quien en el pasado fuese el custodio del dios Sol durante las horas matutinas como el dios de la aurora, quien cegado por los celos se atreviera a atacar al dios Sol Tonatiuh recibiendo un contraataque que lo dejó ciego permanentemente, debido a una flecha que se atravesó en la cabeza, siendo además castigado por su falta al tercer estrato del Mictlán por los dioses creadores, teniendo la tarea de henchir con filosos pedernales el cerro. A continuación se encontraba un extenso complejo llamado Itzehayacan, Itzehecaban o Iztelojogaban, dividido en dos regiones con fuertes vientos, indispensables para que los muertos arrojasen todas sus pertenencias como ropa, alhajas, armas y despojos personales, vientos tan fuertes que levantaban piedras y cortaban a los cadáveres de los muertos con múltiples puntas de pedernal al recorrerlo. Este complejo estaba dividido en dos regiones diferentes llamados Zehueloyán y Pancuetlecayán. Zehueloyán es el lugar donde habita mucha nieve. Es la primera región del extenso complejo Iztejecayán, una extensa área congelada con 8 collados de piedras abruptas de arisas cortantes donde siempre caía nieve. Es la residencia de Mictecayotl, dios del viento, fiero del norte, que traía el viento desde el Mictlán hacia la tierra. Era muy fuerte y de violento carácter. Sus hermanos eran Huistecayotl, viento del sur, Cihuatecayotl, viento del oeste, Tlaxhuitecayotl, viento del este o del oriente. Es la residencia de Mictlecayotl, dios del viento del norte. Pancuetlacaloyan, lugar donde la persona se voltea como bandera. Es la segunda región del extenso complejo Izecayacán, al pie del último collado del Zehuayacayán. Ahí comenzaba una extensa área desértica de difícil movimiento con 8 páramos donde no existía la gravedad, y los muertos estaban a merced de los vientos, que próximos a salir, estos los llevaban de un lado a otro como banderas, hasta que finalmente lograban salir del sendero. Es la residencia de Miguel Tecayotl, dios del viento del norte. Temiminaloyan, lugar donde te flechan saetas, región donde existía un extenso sendero en cuyos lados manos invisibles enviaban puntiagudas saetas para acribillar a los cadáveres de los muertos mientras lo atravesaban, las saetas perdidas durante batallas que el muerto debía evitar para no ser flechado e irse desangrando. Teyoyocualoyan, lugar donde te comen el corazón, región donde habitaban las fieras salvajes que abrían los pechos de los muertos para comerles el corazón, por lo que al salir del sendero, el muerto se encontraría con un jaguar que comería el corazón. Residencia de Tepeyotl, dios de las montañas y los ecos, señor de los jaguares. Apanohualoyan, o lugar donde se tiene que cruzar agua,
región donde se encontraba la desembocadura del río Apanahualcahuía, una masa acuática de aguas negras, donde el muerto ya sin corazón se debatía por largo rato en las aguas negras para salir. Pero allí no acabarían sus penas, pues el difunto tendría que atravesar un extenso valle lleno de 9 hondos ríos, los 9 ríos adyacentes del ancho río Apanahuacalhuía, los ríos de los 9 estados de la conciencia. Y el último, Chiconahualoyan, o Mictlán, lugar donde se tienen 9 aguas. Finalmente se alcanzaba el final del trayecto en una zona de niebla, donde los muertos ya no podían ver a su alrededor. Su estado de cansancio exhausto provocaría la reflexión de las decisiones y movimientos de la historia del muerto, y se conectaría con todo lo que le sucedió en vida, con todo lo que le rodeaba. El muerto se volvía uno con todo. Así dejaban de padecer y entraban en el Mictlán, la residencia del Señor y de la Señora de la Muerte. Huitzilopochtli, cuyo nombre significa colibrí azul a la izquierda, dios del sol y la guerra, considerado como dios semejante al Hércules en la cultura mexica, adornado con plumas de colibrí. Painal, en náhuatl, Painaltón, pequeño corredor veloz o quien corre un poco veloz. En la mitología mexica era el doble y el mensajero de Huitzilopochtli, y tomó de este sus atributos en las funciones oficiales mientras Huitzilopochtli estaba atrapado en el inframundo o no estaba disponible por otra razón como la guerra. Tezcatlipoca Negro, otro Júpiter, un verdadero dios, invisible, omnipresente. Cuando estaba en la tierra generaba guerras, discordias y enemistades, incitaba a los unos con los otros. Tlaloc, Tlamacasqui, dios que habita en el paraíso terrenal, dios de las lluvias, la fertilidad de la tierra, del granizo, relámpagos, rayos y tempestades del agua y peligros de los ríos y mares. Da el nombre a los sustentos necesarios para la vida corporal. Quetzalcóatl, dios hombre de los vientos, representación de la dualidad humana, barría los caminos de los dioses del agua antes de la lluvia. Sus atavíos era una mitra en la cabeza con un penacho de plumas, llamado Quetzali. La mitra era manchada con cuero de tigre, cara teñida de negro y todo el cuerpo camisa de sobrepelliz, labrada, orejeras turquesas, collar de oro, en la mano izquierda una redella con una pintura con 5 ángulos, en la derecha un cetro a manera de báculo de obispo o de chamán. Cihuacóatl, Coatlicue, Tonantzin, es nuestra madre tierra. Esta diosa daba cosas adversas como proeza, abatimiento, trabajos, con atavíos como se usan en el palacio. Mujer de Cihuacóatl significaba mujer de la culebra. Tonantzin, nuestra madre, es mucha similitud con la mujer Eva o la Virgen de Guadalupe. Entre sus colores originales se presentaban estos. Eran muchas obras policromadas en esos tiempos de los mexicas, pero con el tiempo la pintura se fue decayendo. Chicomecoatl, similitud de la diosa Ceres, diosa de los mantenimientos, de los que se come como de lo que se debe. La primera mujer que comenzó a hacer pan y otros manjares y guisados. Temazcaltequi o Tosi, la madre de los dioses, corazón de la tierra y nuestra abuela, diosa de las hierbas medicinales, adorada por médicos, cirujanos, sangradores, parteras, las que daban hierbas para abortar, adivinos o sembradores. También adorada por quien tiene baños o temazcales. Tenía cada año su festividad. Zapotlatena. Fue una mujer nacida en el pueblo de Zapotla, llamada la madre de allí, inventora de la resina llamada Utzitl, que es un aceite sacado del pino para sanar enfermedades. Hacían sacrificios a ella aquellos que vendían de este aceite. Cihuapiltin. Es un conjunto de varias diosas, mujeres que morían al primer parto canonizadas. Van juntas en el aire y aparecen cuando quieren a los vivos. Con enfermedades se encontraban en los caminos. Haciendo estos daños se les cubría a los niños vendándolos en las noches. Calchihuitlicue.
Similitud con la diosa Juno, diosa del agua, hermana de los dioses de la lluvia, llamados tlaloques. Provocadora de ahogar a quienes andaban en las aguas. Miembro de 3 diosas indispensables: Chicomecuatl, diosa de los mantenimientos, y Huitzihuatl, diosa de la sal. Tlazolteotl. Similitud con la diosa Venus. Tlazolteotl, diosa de la carnalidad, primogénita entre sus 3 hermanas, Tiacapán, Teicu, Tlaco, Tzucotzin, son las diosas carnales, diosas de los deseos carnales. Xiuhtecutli. Esa es la similitud con el dios Volcán, dios del fuego. Representan los señores del gobierno pasados al ser un dios padre y dios viejo, dador de evolución al alimento. Se le veneraba con copal y alimentos. Macuilxochitl o Xochipilli. Su nombre quiere decir 5 flores, más visto en las casas de los señores o palacios de los principales. Dios del ayuno y las flores o primavera. Omacatl. Su nombre quiere decir 2 cañas, dios de los convites o meriendas. El anfitrión debía de cargar con una imagen para sacrificar y santificar el alimento. Ixtliltón Tlaltecutlin. El negrillo, proveedor de aguas sanadoras, creador de un agua llamada Tlilatl, que quiere decir agua negra, usada cuando alguien o un niño enfermaban. Opochtli, miembro de los tlaloques, que habitan en el paraíso terrenal, inventor de las redes de pescar y de un instrumento para matar peces llamado Minacachayi, una forma de tridente también útil para cazar aves, y es inventor de los remos. Xipetotec. Su nombre significa el desollado, honrado por aquellos que vivían a orillas del mar, originado de Zapotlán. Le atribuían enfermedades como la viruela, los apostemas en el cuerpo y la sarna, como las enfermedades de los ojos. Todo aquel enfermo de alguna de estas enfermedades en su festividad llamada Tlacaxipeshualixtli, que significaba desollamiento de hombres, participaban usando su pellejo. Yacatecutli, dios de las mercaderes. Comenzó los tratos y mercaderías entre esta gente y así los comerciantes lo veneraron como dios y lo honraban de diferentes maneras. Una de ellas es que lo honraban con papel y lo cobijaban con el mismo en sus estatuas. Napatecutli, dios de los que hacen esferas de juncias, miembro de los tlaloques, creador de las esteras, petates y senderos llamados icpales, creador de cañizos de juncias llamadas Tolcuetztli. De este dios nacían los juncos y cañas con que ellos forjaban aquel oficio. También se le ameritaban las lluvias. Los tlaloques, muchos dioses imaginarios llamados así. Todos los montes eminentes donde se arman nublados para llover se imaginaban que eran dioses. También representaban las enfermedades provocadas por el frío que se procedía de los montes. Aquellos que morían al ahogarse, se les hacían figuras en forma de votos hacia algún monte sagrado. Tezcatzoncatl, dios del vino, vino pulcre o pulque. En los tiempos pasados lo tuvieron por malo, por razón de los malos efectos que de él se causaban, porque los borrachos, unos de ellos se despeñan, se ahorcan o se arrojan al agua, o se matan, atribuidos al dios y no al borracho. Representación del diablo, miembro de sus hermanos. La piedra del sol. Son sus conocimientos astronómicos y cultos solares. Estas eran las alusiones que habitaban en los relieves del calendario mexica. Pese a haberse derribado al consumarse la conquista española,
Este gigante monolito que contiene la observación astronómica de nuestros antepasados permaneció bajo la Tierra durante 270 años. Se cree que la piedra tuvo en su lugar hasta 1521, durante el reinado de Moctezuma, como mandato de Hernán Cortés para quitar los ídolos paganos. Sin embargo, durante los siguientes casi 40 años que correspondieron a la época colonial, el calendario permaneció en la Plaza Mayor, lo que hoy es el Zócalo. En este punto, en 1599, se cerraba un ciclo mexica de 52 años, lo cual produjo que los españoles, temiendo que se reavivaran los ritos paganos, mandaron enterrar la piedra con la parte labrada hacia abajo. Cuando en 1790 se redescubrió el calendario, poseía a lo largo de sus 3.65 metros de diámetro y 25 toneladas una recubierta de colores vivos que contribuían a tanto resaltar como aliviar el carácter pesado de la piedra. Sin embargo, con el paso del tiempo, a la intemperie, la piedra perdió su policromía. En el centro aparece la imagen del quinto sol, Nahui Oyin o cuatro movimiento, y el rostro de Tonatiuh, dios del sol, con la particularidad de que se le representó con la mitad inferior del rostro descarnada y la superior encarnada, lo que simboliza la vida y la muerte. A su vez, en cada una de las esquinas del signo Olin aparece el nombre de los otros cuatro soles: Nahui Ocelotl, 4 jaguar; Nahui Atl, 4 agua; Nahui Cuihuatl, 4 lluvia; y Nahui Ejecatl, 4 viento. Según la mitología náhuatl del posclásico, el mundo, tal cual y como lo conocemos actualmente, ha pasado por distintas eras de creación y construcción. Ellos relacionaron cada una de ellas como un sol en particular. En una de las versiones del mito, la última era fue destruida por una gran inundación. El quinto sol, que según los nahuas es la era actual, terminaría por grandes terremotos. El resto de los elementos iconográficos que decoran la piedra del sol están distribuidos a partir de círculos concéntricos. Alrededor del centro aparecen los 20 signos de los días, los cuales al combinarse con 13 numerales formaban un ciclo de 260 días, también llamado Tonalpowali. Luego aparecen signos solares y por último la representación de 2 serpientes de fuego que rodean el disco y cuyas cabezas se encuentran frente a frente en la base de la imagen.